Entonces, puede ser una pregunta, ¿para qué sirve la dinámica? Pero tienen que poner que describe o sirve para describir un cuerpo o cómo se comporta mediante su posición, su desplazamiento, su velocidad y su aceleración. Esto puede ser una pregunta, ¿no? Ahora, ¿qué es la dinámica? Pues la dinámica en realidad estudia las fuerzas que actúan en los cuerpos o cómo les afecta al momento de rotarnos. Ese es el objetivo de lo que tenemos que, en realidad deberíamos estar viendo, pero vamos a entrar un poco con lo que es la cinemática, ¿no? Entonces, ¿qué fuerzas son o qué leyes actúan en la dinámica? La ley de Newton. Déjenme hacer esto acá. Las leyes de Newton, ¿no? La primera ley de inercia, la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton. Todo lo que tiene que ver con el programa de física y con lo que ven más adelante, lo van a ver a Newton en todos lados. Entonces, ¿qué es el movimiento circular o qué podemos decir eh, para poder entrar a lo que es cinemática, ¿no? Y la dinámica tenemos que hablar del movimiento circular, ¿no? Ya, ustedes esto ya vieron. ¿Qué pasa? Que si tenemos un movimiento a lo largo de una trayectoria circular, el objeto se mueve alrededor de un punto fijo, ¿no? Llamado centro de rotación. Eso ustedes ya dominan. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el movimiento circular puede o se divide en el MCU y en el MCV, ¿no? ¿Cuál es la característica del movimiento circular uniforme? Puede ser una pregunta, usted me tiene que decir que su característica es que se parte de la suposición de que la velocidad es constante. Entonces, ¿de qué suposición parte el movimiento circular uniformemente variado? Sus suposiciones son que la aceleración es constante, por lo que su velocidad va a cambiar, ¿no? Entonces, vamos a suponer, para poder hablar de la cinemática de un cuerpo rígido, ¿no? Tenemos que suponer eh, que el cuerpo es isotrópico y es homogéneo. Ya hemos venido hablando de esto en la clase anterior. ¿Qué significa esto? Que significa que si yo cojo, perdón, significa que si yo aquí tengo una partícula, ¿ya? Y esta partícula, esto está en un tiempo cero, ¿no? Vamos a decir que nosotros somos aquí el observador y que esta rueda, esto es una rueda, esta rueda está girando y decimos en un momento, tenemos un cronómetro y lo paramos, ¿no? Entonces vamos a decir que ese es el momento cero, ¿no? Cuando yo paro el cronómetro, cuando empiezo a medir, ese va a ser nuestro tiempo cero, ¿no? Y cuando se desplaza aquí, ¿qué va a tener? Va a tener un R3, pero este R3 va a tener la misma distancia. ¿Por qué? Porque estoy considerando el cuerpo como isotrópico, ¿no? Y como homogéneo, ¿no? Eso como para empezar. Entonces, ¿qué tenemos aquí como cuerpo rígido, ¿no? Que todas las partículas se mueven en una trayectoria circular porque estamos viendo la rotación. Que todas las partículas están siempre ¿a qué? A una misma distancia. ¿Y cuál es la otra suposición? Que en el instante t, que es este que está aquí, la partícula va a tener una posición teta, o sea, esto. ¿Respecto a quién? Respecto a un eje X, ¿no? La posición siempre es respecto al eje X. Eso significa que si yo quiero la posición, digamos, de esta partícula de acá, la posición va a ser esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Supongo que sí. Bien. Entonces, vamos a analizar una de las partículas. Vamos a suponer que en el instante que yo activo el cronómetro voy a tener un T, ¿no? Un T sub cero que le voy a poner. Un T inicial, ¿no?
Y ya vimos que su posición va a ser respecto al eje de las X, ¿ya? Y voy aquí, ¿qué voy a tener aquí? ¿Esto qué es? ¿Qué es eso, jóvenes? Está bien. Sí, es su dirección radial. Esto aquí es una dirección radial. Es su dirección radial. Entonces, ¿cómo vamos a describir la cinemática de esa partícula respecto a su posición? ¿Cómo la hacemos? La hacemos mediante su posición angular en radianes, ¿no? Aquí está, en radianes, ¿no? ¿Cómo se escribe en rad? Entonces les repito la pregunta. ¿Cómo describo la cinemática de rotación respecto a su posición? Ustedes me tienen que responder. La describo mediante su posición angular en radianes. Ya hasta le estoy dando las respuestas del examen. Entonces, veamos otra pregunta. ¿Cómo podríamos medir la variación de su posición angular respecto al tiempo? ¿Mm? Con la velocidad angular. Exactamente, con la velocidad angular. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí es igual a velocidad angular, la velocidad angular, la rapidez angular, deberíamos decir, rapidez angular. ¿Cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad? ¿Quién me dice? Que la rapidez tiene tendencia a aumentar. ¿Quién más tiene otra respuesta a eso? Eh, no me acuerdo si era que una era el cambio de velocidad y la otra era el cambio de posición. Sí, está bien, pero ¿cuál es hay otra diferencia ahí. ¿Cuál es? Que la velocidad es vectorial, ¿Quién, mientras hay la quién, rapidez. quién? Payo Reyes, ¿no? Sí, Exactamente, jóvenes, esa es la respuesta. Una es vectorial y la otra simplemente es perdón. La otra es una magnitud, podríamos decir, ¿no? Entonces, aquí, ¿dónde está mi lápiz? Entonces aquí tendríamos que la variación de cambio Andreina Panchana, déjame anotarte de una vez. Panchana. Ya. Entonces, ¿cómo medimos la variación de la posición angular respecto al tiempo? ¿No? Tenemos aquí una variación de posición respecto al tiempo. Entonces, ¿qué va a ser igual? A una velocidad, a una rapidez angular, ¿no? Pónganle ahí rapidez angular, ¿no? Entonces, aquí surge otra pregunta. ¿Qué pasa si la rapidez angular no es constante? ¿Cómo mido el cambio en la rapidez angular? con su aceleración angular. ¿Ya? Entonces, si ya sabemos que esto de aquí es la razón de cambio de la rapidez angular en la unidad de tiempo, vamos a tener una aceleración angular. ¿Es verdad? Correcto. Entonces, ¿qué pasa si la aceleración angular es constante, no? Ahora tenemos que nuestra partícula que está aquí, que está en un t sub 0, se va a desplazar. ¿Y acá qué tiene? Acá tiene un tiempo final, ¿no? Aquí tenemos un teta inicial también, y lo que se está moviendo tenemos un teta final. Obviamente, el sistema va a tener una rapidez angular y una aceleración angular. Entonces, si tendríamos que la posición angular respecto al tiempo, ya dijimos que aquí era igual.
igual a una rapidez angular, ¿no? Si tuviéramos que derivar esto, ¿no? Tendríamos esto. ¿Sí o no, jóvenes? Sí. Ya. Entonces, ¿qué yo hago para resolver esto? Integro, ¿no? Entonces, la integral me quedaría así. ¿Cuáles son los límites de esto de aquí? Si estamos respecto al tiempo, obviamente aquí vamos a tener un tiempo inicial y acá vamos a tener un tiempo final, ¿no? Eso significa que aquí voy a tener un θ inicial y acá voy a tener una posición o un desplazamiento final, ¿sí o no? A ver, Estamos en lo que... disculpe, ingeniero, más despacio desde arriba, porque usted lo dice que derivó, pero solamente pasó el término al otro lado. Ahí no hubo una derivada de Sí, nada. a ver, sí, esta derivada, a ver, esto de aquí dijimos que es la rapidez angular. Entonces yo quiero analizar el cambio, este cambio, esto de aquí es un desplazamiento. Quiero analizar este desplazamiento. Entonces, por definición, la rapidez angular es este desplazamiento, la razón de cambio para su tiempo. Entonces, ¿qué hago yo? Esta derivada de aquí la paso acá simplemente a multiplicar, porque lo que me interesa saber es cómo está cambiando su desplazamiento respecto al tiempo, ¿ya? Porque esa es la pregunta. ¿Cómo podemos determinar? A ver, anoten la pregunta. ¿Cómo podemos determinar la posición angular en un instante t de la partícula? Esa es la pregunta. Puede repetir. Voy a repetir la pregunta. ¿Cómo podemos determinar la posición angular de una partícula en un instante t? ¿Ya? Ese instante t que yo estoy pidiendo puede ser aquí o puede ser acá. ¿Ya? Entonces estamos viendo la sustentación teórica de cómo contestar esa pregunta, ¿ya? Entonces, sabemos, otra vez, que esta variación de cambio de su posición angular respecto al tiempo, aquí es igual a una rapidez angular. Esto de aquí es rapidez angular. ¿Ya? Entonces, ¿qué yo hago? Tengo que resolver estas derivadas, ¿no? Esto de aquí, no se preocupen, yo no les voy a tomar, pero lo que sí les voy a tomar son las definiciones, porque yo le puedo poner en el examen que me describa qué es esto. Y usted me tiene que poner, es la razón de cambio de la posición angular respecto al tiempo. Yo sé que aquí hay gente que todavía está viendo cálculos, estoy pensando en ellos, a mí me preocupa porque no sé cómo, me preocupa, ya sé, en eso lo voy a dejar que me preocupe, pero no se van a salvar porque igual tenemos que ver esto. Entonces, voy otra vez a otra la pregunta. ¿Cómo podemos determinar la posición angular en un instante t? Entonces aquí está la sustentación teórica. Primero sabemos que la rapidez angular es a la variación. Voy a repetir otra vez. A la variación de su posición angular respecto al tiempo. Entonces, ¿qué hago aquí? Tengo que resolver esto de aquí. Tengo que resolver estas derivadas. Esta derivada respecto al tiempo la voy a pasar acá, porque es una ecuación, ¿no? Esto de aquí es una ecuación. ¿Sí o no? Significa que si yo esa ecuación la multiplico en ambos lados por su diferencial, por una derivada de tiempo, voy a tener esto que está aquí, ¿correcto? Ya. Entonces, ¿cómo hago la suma? Porque la integral también es una definición de suma. Entonces, integro, ¿no? Y tengo que establecer los límites de las integrales. Los límites de las integrales están, otra vez, en un t inicial que es este, y un t final que está acá. ¿Ya?
Eso significa que va a tener una posición angular inicial y una posición angular final, ¿ya? ¿Sí o no? Ya. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Simplemente cuando tenemos la derivada de aquí sería una función, tendríamos una diferencia nada más, ¿no? O sea, un teta final menos un teta inicial. Estos son derivadas, ya les digo, esto no lo voy a tomar, pero igual tienen que revisar esto porque puedo tomar definiciones de aquí. Entonces, ¿cómo quedaría del otro lado los que ya probaron cálculo? A ver, vamos. W es una constante, ¿sí o no? Por T sería. Sí. ¿Pero qué T? Eh, Final. tiempo. T final. T final, exacto. T final menos. T inicial. Sí, pero en este caso, ¿qué pasa con el T inicial? Yo estoy diciendo, acuérdense que todos nosotros estamos aquí, nosotros somos el observador. Y yo digo, esto ya estaba girando, jóvenes, esto ya estaba girando, la rueda ya estaba girando, y yo digo, bien, en un momento yo agarro y digo, está bien, aprieto el cronómetro. ¿Eso qué significa? Que en ese instante va a ser cero. Este de aquí, anoten ahí, para lo que estamos viendo aquí, si esto fuera un cronómetro, significa que si yo tomo en este instante la medida, esto es cero, perdón, es cero. Entonces aquí sería cero, ¿ya? Ya. Bien, entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? Yo puedo decir que esto simplemente es un delta de teta, ¿sí o no? ¿Y Sí, aquí qué quedaría? Rapidez angular por un tiempo, ¿no? Vayan ahí, estas fórmulas las van dejando por ahí aparte porque más adelante vamos a ver un ejercicio para que ya las vayan teniendo. Bien, ¿puedo continuar? Ya. Entonces, ¿cómo predigo la posición angular si la aceleración angular del sistema es una constante, ¿no? Aquí ya las cosas están cambiando, ¿no? Ya nos están diciendo qué pasa en el sistema cuando la aceleración angular es constante, ¿no? O sea, nos están diciendo que la razón de cambio de la rapidez, anote lo que está aquí, déjenme ponerlo más bonito. Ya. ¿Qué tenemos aquí? Que la razón de cambio, ¿de quién? De la rapidez angular respecto al tiempo, va a ser, ¿a qué? Igual a una aceleración angular. Esa es la definición. Eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Ya nos están diciendo que aquí nos están diciendo que cuando la aceleración angular del sistema es una constante, ¿quién está cambiando? Está cambiando W. Eso significa que ya no es una constante, que es lo que estábamos viendo anteriormente. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cómo? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Puede repetir, por favor. Ya, aquí nos están diciendo cómo voy a predecir la posición angular si que, si la aceleración angular del sistema es una constante. Cuando te dicen que la aceleración angular del sistema es una constante, significa que hay un cambio en la rapidez. Entonces, ¿cómo se lee esto que está acá? Es la razón de cambio de la rapidez angular en o para su unidad de tiempo. Eso aquí es igual, aquí ya estamos hablando de una aceleración. ¿Qué aceleración? Aceleración angular. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que vamos a tener, aparte de una velocidad inicial, vamos a tener una velocidad final, una rapidez angular final, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo yo sustento eso? Entonces yo vengo y digo, bueno, voy a resolver esto que está acá. Decimos, bien, tenemos una rapidez angular que multiplica ¿a quién? A su aceleración por una derivada de tiempo, ¿no? Entonces, efectúo la suma o la integral. ¿Y en qué intervalos está este segmento de aquí? De 0 a T Tiempo final. ¿Ya? ¿Y acá qué tenemos? Miren que está para W. rapidez inicial. Exactamente. Una rapidez inicial y una rapidez final, ¿sí o no? Exactamente. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una velocidad final, una rapidez final, menos, digo, igual, ¿a qué? A su aceleración. Por ¿Por el quién? tiempo. Por Por el el tiempo. tiempo. Menos, ¿y acá qué es? ¿Qué tiempo es aquí? ¿O es Cero. cero también? No. 0 también. Es cero también. Entonces, ¿qué quedaría aquí? Que la velocidad, que la rapidez final, ¿no? Final, le voy a poner final aquí. Usualmente viene sin esto, ¿no? Es igual a qué? A una rapidez inicial, perdón, ¿más quién? Entonces, esto de aquí vayan anotándolo por ahí aparte porque vamos a ver un ejercicio más adelante. ¿Ya copiaron? Sí, que Ok, muy bien. Un segundo.
Bien, entonces aquí tenemos algo más, tenemos una curiosidad aquí. Si bien dijimos que esto de aquí es igual a ¿qué? A su aceleración, en función de quién está esta rapidez también. Ya vimos en función de quién está esta rapidez, en función de quién está, en función de quién también es. La velocidad. Es una función, está en función de su posición angular también, joven. ¿Ya? Entonces aquí, para resolver esto, lo que se usaría es la regla de la cadena. Pero, ya eso se supone que ustedes vieron. Según la regla de la cadena, solamente voy a explicar esto. Significa que si esto de aquí está en función de otra variable, yo puedo hacer un arreglo matemático para poder resolver eso, pero en realidad sigue siendo la misma derivada. Yo puedo decir que esto de aquí es igual a esto, miren, ¿ves? ¿Entre quién? Que multiplica, ¿ya? En realidad estoy escribiendo lo mismo. Esa es la regla, así funciona la regla de la cadena. Yo puedo hacer este arreglo para reescribir la ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ahora tengo una razón de cambio respecto a su posición angular y una posición angular respecto a quién? Al tiempo, ¿no? Entonces, esto aquí es igual. Esto aquí es igual. Ya lo vimos. A la rapidez La angular. A velocidad. la rapidez angular, eso significa que yo puedo escribir esto así, ¿ya? Y decir que esto sigue siendo igual a una aceleración angular. ¿Sí o no, jóvenes? Está sencillito ahí. Ya, entonces si yo quiero resolver esto, quedaría así. ¿Ok? Entonces, para resolver esto, vuelvo a integrar y defino los límites de la integral. ¿Cuáles son los límites de esa integral? Aquí, esta está fácil. Un teta inicial y un teta final. Y aquí, ¿cuál sería? Omega inicial y omega final. Sí, exactamente, omega final. Bien, entonces vamos a resolver esto. ¿Cómo queda? Vamos, ustedes ya probaron esto. Queda rapidez angular al cuadrado sobre 2. Sí, esa es la respuesta. En realidad esa es la respuesta, sí, sí. Pero tenemos que resolver esto. Quiero que ustedes lo tengan porque a veces en los libros no viene esto. Esto que es igual a un medio de la rapidez angular al cuadrado menos un medio ¿de quién? Al cuadrado, ¿sí o no? Y esto es igual a una aceleración angular. ¿Y aquí qué tenemos? Un teta menos un teta inicial. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y esto cómo se llama aquí, jóvenes? Esto aquí, ¿cómo se llama? Delta del ángulo. Sí. Cambio de posición angular o desplazamiento angular. Escriban. Esto es cambio de posición angular o desplazamiento angular. Entonces, resolviendo aquí, ¿qué tendríamos? Lo que mencionaba, ¿cómo? No me acuerdo quién habló. Ah, Elvis, lo que mencionaba Elvis, aquí tenemos. Al cuadrado, que es igual. Más 2 veces la aceleración angular, ¿por quién? Por un delta de desplazamiento. Ahora, ¿qué podemos predecir con esta fórmula? La velocidad angular final. Estamos viendo la velocidad angular final. Cuando tenemos ¿qué? Cuando tenemos una velocidad inicial, un desplazamiento angular y una aceleración constante. ¿Ya?
Vayan anotando esta fórmula de aquí también, porque esto más adelante lo vamos a usar. Puede ser un poquito más abajo, ingeniero, no se ve. ¿Qué no se ve? Lo último. Ah, la última, a ver, lo voy a poner acá arriba. Me imagino que está muy abajo, ¿no? Eso es lo que, Sí. ya, lo voy a poner acá arriba. Acá lo voy a poner. Ya. Ahí tenemos, ahí tenemos ya la velocidad final, ¿no? Pero si yo quisiera la posición final, ¿no? De esto, ya puedo borrar, supongo, ¿no? Sí, ingeniero. Inge. Bueno, entonces aquí ya tenemos dos cosas, ¿no? Vamos a tener, ya tenemos una rapidez, tenemos una aceleración que podemos decir que es constante. Tenemos que el cambio de la posición, ¿no? Perdón. El cambio de esta posición respecto al tiempo es igual a una rapidez angular. Y tenemos también que esta W aquí es igual, podemos decir que es igual a esto, ¿no? Perdón, tengo problemas con este lápiz. ¿Por qué? Por el tiempo, ¿no? Tenemos esto, ¿no? Ya sabemos esto y hay otra fórmula que es la que vimos anteriormente. Ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si yo reemplazo esto de aquí, porque ahora quiero esto, la posición angular si la aceleración angular del sistema es una constante, ¿no? En lo que vimos anteriormente era una velocidad final, ¿no? Si la aceleración es constante, pero ahora yo quiero la posición. Entonces, ¿qué significa? Que esto de aquí yo lo puedo reemplazar acá. Tendríamos que la razón de cambio de la posición respecto al tiempo va a ser igual a una que velocidad vaya, pues, una velocidad inicial, una rapidez inicial más una aceleración por un tiempo, ¿no? Entonces esto de aquí también hay que resolverlo. Asimismo, aplico las integrales, ¿no? Aquí ya me quedaría esto, al, al aplicarla, mejor la voy a poner abajo para que se vea la secuencia. Y tendríamos estos jóvenes. ¿Sí o no? Entonces, procedo a integrar
porque me interesa esto de aquí. Porque estamos tratando de contestar esta pregunta. ¿Cómo predigo la posición angular si la aceleración angular del sistema es una constante, ¿no? Estoy tratando de sustentar esto. Entonces, aquí, integro. ¿Cuál es el límite de esta integral? ¿Y acá qué tenemos? Número final. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Este aquí también es fácil, ¿no? Tenemos aquí un teta Sub 0 menos teta un final. teta final, exactamente, Eso. menos un teta sub 0, va a ser aquí igual. A rapidez inicial más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Exactamente. Aceleración. Perdón. Déjenme borrar aquí. Aceleración, ¿por qué? Tiempo al cuadrado. Exactamente. Vayan anotando esto de aquí también. Ahora, ¿cómo puedo reescribir esto? Lo puedo reescribir así. Ya, esto de aquí vayan anotándolo ahí, que forma parte de lo que estamos viendo. Bueno, entonces, ¿cómo predigo el desplazamiento angular en función del tiempo y de un cambio de velocidad angular? Pues simplemente vamos a usar otra vez las fórmulas que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo vamos a repetir. Tenemos una aceleración constante. ¿Qué más tenemos? Tenemos que esto es igual a lo de acá. ¿Qué más tenemos? Que si yo quisiera la diferencia de estas rapideces angular o el cambio que existe, tendríamos, ¿sí o no, joven? Me van siguiendo, ¿no? ¿Qué también sabemos hasta ahora? Que el desplazamiento va a ser igual a ¿qué? ¿Sí o no? Sí, Ya. Pero ahora aquí tenemos algo. Yo esto aquí, usando las propiedades conmutativas de esta multiplicación que está aquí, yo puedo decir que esto es x igual a esto. Entonces aquí surge la pregunta, ¿qué es esto de aquí? Solo esto. Aceleración angular. Lo que está aquí, la jóvenes, velocidad angular. exactamente. Esto está relacionado con la rapidez angular, ¿no? ¿Ya? ¿Sí o no? Y aquí en realidad, lo que estamos viendo aquí es un delta. ¿De quién?
La aceleración por tiempo. Sí, de aceleración por tiempo. Entonces, si ahí tenemos eso, ¿qué otra manera habría de interpretar esto de acá? Podríamos decir esto. Perdón. ¿Qué podría poner aquí yo? Omega. O del- ¿Sí? ¿Ya? Entonces, resolviendo esto, ¿qué tendríamos, joven? Me avisan si no se ve, creo que si escribo muy abajo no se ve. Que esto va a ser igual. Aquí yo puedo poner que menos un medio de quién. ¿Sí o no, joven? Sí. Ya, entonces esto, ¿cómo queda? un medio de W final por T más un medio de W inicial por T. Simplemente. Ya, lo podemos poner así. Ingeniero, no entiendo por qué le puso menos un medio de... Ah, no, no, ya entendí por qué. Sí, sí, es que lo ordené automáticamente acá, ¿no? Si hubiera seguido el orden, hubiera puesto un más, pero era un medio de la rapidez angular por el tiempo, ¿no? Aquí ya lo ordené, nada más. Solamente lo ordené ya para no estar haciendo otra línea ahí. Ya. Entonces, esto aquí también vayan anotando por ahí. Entonces, vamos viendo un resumen hasta ahora de lo que tenemos, ¿no? Si la rapidez angular es una constante, vamos a tener que el delta del desplazamiento simplemente va a ser una rapidez angular por el t. ¿Esto qué es, jóvenes? Movimiento circular uniforme. Movimiento circular uniforme. Eso significa que lo que tenemos acá, ¿qué es? Cuando la aceleración angular es constante. Uniformemente variado. Exactamente. Entonces, estas fórmulas son las que vamos a ir utilizando para ver lo que es la cinemática, ¿no? Obviamente, hay casos especiales en la que le pueden dar, puede existir o puede haber un caso especial cuando esta aceleración de aquí, ¿dónde está, por ejemplo? Este de aquí, les pueden decir que es una ecuación, les pueden decir que esta aceleración va a ser igual a
A, ¿por quién? Una ecuación lineal, ¿cómo sería? Posición final más velocidad por t, un medio de la aceleración. Sí. No. Puede darse que esto sea igual a esto. Pueden haber ejercicios donde le digan que la aceleración es una ecuación lineal. ¿Ya? Estos son los que le llaman los casos especiales. ¿Ya? No sé, ¿alguna vez resolvieron un ejercicio cuando la aceleración es una ecuación? No hay. Porque puede darse el caso de que les planteen que la aceleración angular es una ecuación de ese tipo. ¿Cómo resolveríamos ahí? Se reemplazaría Exactamente, reemplazaríamos, pero ¿dónde? ¿En en estas las fórmulas que están aquí o en las definiciones? fórmulas. ¿Sí? A ver, cómo quedaría este desplazamiento en función de esta ecuación? A ver, vayan resolviendo. Perdón, dije desplazamiento en función de esta aceleración. ¿Cómo quedaría este desplazamiento angular en función de esto que está acá? De una aceleración angular, pero a manera de ecuación. La velocidad de delta más velocidad angular por t más un medio de a por t al cuadrado más b por t al cuadrado. ¿No? ¿Cómo quedaría, joven? A ver, vayan, intenten resolverlo. Este caso especial, cuando la aceleración este angular es igual a una ecuación lineal, ¿no? A por t al cuadrado. Aquí le faltó un más, de hecho. Déjenme arreglar. Déjenme arreglar aquí. Esta máquina no conozco dónde está, pero vayan poniendo. Es A por t al cuadrado más b. Es una ecuación lineal. Hasta eso yo voy arreglando aquí.
Recuerden que lo que yo estoy pidiendo es esto. ¿Cómo quedaría el desplazamiento angular, esta de aquí, cuando tenemos este caso especial de aceleración? Ahí la B que representa, ingeniero. ¿Perdón? A Ahí ver, la B que representa. a ver. Esta A y esta, perdón, ¿qué pasó aquí? Esta A y esta B son constantes. Es como cuando te dan una ecuación lineal. Aquí la variable es una variable es el tiempo, pero A y B son constantes. Ingeniero, usted solamente quería que despejáramos A. No, yo quiero esto, jóvenes. Miren. Yo quiero que me digan cómo queda este desplazamiento, este que está aquí, rapidez angular por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Quiero que me digan cómo queda esa ecuación si yo les digo que la aceleración es una ecuación lineal, que es la que yo les estoy mostrando acá. Esto es lo que les estoy preguntando. La tasa de cambio de teta más un medio de A. A ver, A ver, yo los voy a ayudar. Vamos bien. Que ya tenemos o nos definieron esta aceleración, ¿no? Entonces aquí es igual a aceleración. ¿Para quién? Perdón. Esto aquí es igual.
a una aceleración, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué puedo decir? ¿Sí o no? Sí, Ya. Entonces, ¿qué tendríamos que resolver aquí? Tendríamos que resolver esto. Entonces, ¿cómo quedaría esto de aquí? ¿Sí o no? Ya. Entonces, ¿cuál es la integral aquí? Yo le voy a ayudar. Vamos a asumir de que estamos partiendo desde un tiempo cero para que sea más fácil. Y aquí vamos a tener un t final. ¿Y acá qué vamos a tener? Una rapidez inicial y una rapidez final. Ya. Entonces, esto de aquí, ¿qué me va a dar? Una rapidez final, ¿sí o no? Pero yo no quiero eso, yo lo que quiero es el desplazamiento. Entonces, ¿qué tendría que ser? Sabemos que esto aquí es igual. desplazamiento por sobre tiempo. Exactamente. Tenemos un delta de desplazamiento y ¿qué? Sobre la unidad de tiempo. Entonces, si yo quisiera el desplazamiento, ¿qué es lo que estoy preguntando? ¿Qué tendría que hacer? Tengo que resolver esto. O sea, lo que ustedes sacan de aquí, tengo que resolverlo después. Intenten sacarlo ya como ejercicio. Intenten sacarlo. A ver cuánto sale. Elvi, ya leí acabo de leer tu chat. Vamos a tener que hacer tutorías, Elvi, y no sé quién más. Vamos a tener que ponernos de acuerdo y hacer unas tutorías y revisar lo que estamos viendo. Presencial. Mm, ya, hay que planificar si quieren presencial o pueden ser vía Zoom. Eso ya depende de ustedes. Tendría, a ver, Buenas tardes. sí, Eh, Eso de lo que acaban de decir,
Ah, tendrían que los chicos estar de acuerdo para yo emitir un documento, una solicitud, por así decirlo, al director de carrera a ver que me dé permiso a una aula. claro, un aula y una hora y un día, eso hay que coordinar. Déjenme ver mi horario, a ver si que vamos conversando eso de una vez. Tentativamente creo que serían, ujú, probablemente el viernes, un día viernes o un día miércoles. Uno de esos dos días podría ser. Entonces, entonces, el viernes dice Clemente. Ya sí, pero a ver, hay que Pero, ponerse de acuerdo porque hay que definir la hora también para bueno, hacer esa. Dígame, serían viernes por la mañana, ¿a no qué por la hora? tarde. Yo creo que sí en la mañana, porque ya en la tarde la gente ya anda mal, ya quiere irse a la casa. Serían viernes a las 9. Sí, podría ser los viernes a las 9. Yo diría que virtual, ingeniero, porque bueno, yo soy de provincia, yo tengo que Ah, viajar, ya, a son ver, unas 9 horas. entonces, a ver, Pero hagamos es que no son clases extras, son tutorías nada más. Claro, tutoría, son nada. tutorías. Pero son Ajá, tutorías, sí. pues, no solo Sí. vas a aprender. Pero igual se pueden grabar las tutorías en clase. Sí, ya sí, pero por ejemplo, el estudiante que habló seguramente tiene otras dudas que no son las mismas tuyas, ¿no? Entonces, a ver, a ver, que es complicado, ¿no? Ahí, de aquí tenemos estudiantes también que no los vamos a hacer viajar para que vengan, pues no. Oye, Entonces, ingeniero, dígame. los que están aquí en la península que vayan a tutorías presenciales, porque vamos a ver sobre el tema que no entendamos mucho. Hay unos Ujú. que ya entendieron el tema y otros que no, entonces, yo digo, los que están aquí en la península, que igualmente no es que le va a perjudicar a ellos en una asistencia o algo, porque no es una clase, tutoría. Ah, Pues también podríamos grabar la clase al momento que te está dando y ya se la pasaríamos a los compañeros. supongo que sí se puede, pero no sé si una grabación quede igual para alguien que quiera revisar un tema. Pero no sé si O se podría hacer un Zoom y que ellos A mientras... ver, o podríamos hacer lo siguiente, podríamos dividirla, no sé, una hora con ustedes y la otra hora con los que están ya la otra hora sería virtual, pues no, yo no sé, o cuántas horas de tutorías sería para ustedes el tema de lo que quisieran ver. Lo que se lleve. En realidad sería lo que se lleve, sí. A ver, Ingeniero, el Nefer creo que era el que dijo, ¿tú a qué hora podrías, para hacer Zoom contigo después de, no sé, las 10 11 sería, no sé si puedas a esa hora un día viernes, Ingeniero, lo que pasa es que tendríamos que hacer entre los demás compañeros, porque yo le puedo decir una hora y después los otros compañeros van a querer otra hora, entonces tienen que ponerse todo de acuerdo, es es decir, tal verdad, hora, tal hora. Algunos trabajan, hay otros que no. Entonces, yo por decir mi caso y trabajo, y tengo que acoplarme a las claro, horas que claro, sí, sí, puedo para poder ver clases y todo eso. ok, ok. Lo que pasa es lo siguiente, nosotros como nuestro horario es vespertino, digo que la mejor opción sería en la mañana. Por eso yo estaba diciendo que podrían ser los viernes a las 9 de la mañana. Pero es que la mayoría trabaja, si te das cuenta, la mayoría trabaja por decir de 7 de la mañana y sale en la tarde y cosas así. O si no, no hay más complicación, mejor sería pues, igualmente virtual. Todos se conectan y ya.
y ya sería en la noche, Estamos, creo que en la noche todos están es que ocupados. mira, Nefer, disculpa que te discrepe en este sentido, pero estamos en modalidad virtual y ni aún así logramos entender. Digo que necesitamos algo presencial para poder entender bien todo este caso que estamos viendo, porque ahorita estamos en clase virtual y el docente está tratando de la mejor manera posible explicarnos, pero ni aún así estamos perdidos totalmente. Claro, sí te entiendo, pero lo que pasa es que no todos pueden, pues. Yo le estoy diciendo para hacer presencial, pero dicen que no pueden y todo eso. Ya, pues entonces no puedo. Y el ingeniero tampoco no puede hacerse dos para explicarle lo de la virtual y aparte a nosotros presencial, porque es complicado, como dice Melanie, toca recién sacar un permiso para poder que nos den una aula. Si tú te diste cuenta, para dar examen fue hasta complicado. Hasta nos querían votar. Ya, sí, yo me imagino Dos veces nos votaron de un aula. Por eso les decía que para pedir presencialidad, nosotros que estemos virtuales, yo tengo que emitir un permiso para ver si en ese caso me permitirían usar una aula, cosa claro, que las aulas están usadas por los que sí van a presencialidad. Tendríamos que ver también un horario disponible por parte del director. para las tutorías, claro. Mm, A ver, ya les pregunto. Es que a mí me preocupa, me dicen que no han entendido todo. Me preocupa porque, a ver, estos temas usualmente, ya cuando vemos esto, si ustedes están viendo, estamos hablando de integrales, estamos hablando de derivadas, porque ya ustedes se supone aprobaron estos cursos, ¿no? Entonces tampoco la intención del curso, al menos de este curso, tampoco es explicarles al detalle una integral y una derivada, porque se supone que ustedes ya, se supone que ya aprobaron esa materia, ¿no? Entonces sí me preocupa un poco. Como les dije, pensando incluso en eso, les dije que no, en el examen no voy a incluir este tipo de demostraciones, justamente porque me preocupa, pero igual se las presento porque es parte del sustento teórico de estas materias, ¿no? Vamos a hacer algo, chicos. Por el momento, vamos a ver, conversen entre ustedes a ver si llegan a un acuerdo, a ver en qué momento serían las, las tutorías, ¿no? Y Creo que disculpe mi comentario, creo que ese es un gran problema por parte de nosotros, porque en el semestre pasado casi no vimos nada de física no y por bien. así decirlo, no creo que todos se hayan graduado de ciencias para ver números, otros se han graduado de otras materias y así, por lo que supimos escuchar cuando se presentaron. Ya, a ver, entonces, ustedes, entonces ya, vea, bueno, entonces aquí obviamente hay un desbalance en cuanto a los conocimientos que ustedes tienen. Porque creo que en uno de los primeros días que tuvimos problemas que yo tuve problemas con la cuenta, alguien me había dicho que habían visto hasta hidrostática en física uno. Y, O y me sea, imagino, sí, no, los temas nos dieron, pero es ya, como decir que nosotros mismos los investigábamos. ya, ustedes Voy a mismos parar la grabación preguntando. Me están preguntando la aceleración, ¿ya? Entonces significa, entonces yo voy a buscar aquí. ¿Aquí qué hay? Aquí hay tiempo, pero por ejemplo, no hay una velocidad final. Yo tengo que usar lo que tengo para resolver, ¿ya? Que por ejemplo, en esta fórmula que hay. En esta fórmula
hay aceleración. Eso significa que yo tengo que esta descartarla. No lo puedo usar porque yo, aceleración es lo que estoy buscando. ¿Sí o no, joven? Sí, ingeniero. Eso yo lo que estoy buscando. Veamos la de acá abajo. Aquí, ¿qué tiene? También tiene una aceleración. Y en realidad esto es lo que yo estoy buscando, así que ¿la puedo usar o no la puedo usar? Veamos. Tenemos el desplazamiento. Podría ser esta. Sí, o sea, sí tenemos desplazamiento, pero no tenemos la... Sí, pero el problema de este desplazamiento es que yo no conozco si hay un desplazamiento inicial. Exacto. Exactamente, entonces no la puedo usar. Perdón. Disculpen los errores técnicos que tengo, pero es porque todavía no me acostumbro al lápiz y ya se me borró lo que tenía. Entonces, estábamos aquí. Voy a repetir otra vez, aprovechando que se borró. Sabemos que la velocidad inicial, la rapidez inicial es diferente de cero. ¿Qué más sabemos? Que tenemos un tiempo de 3 segundos. ¿Qué más sabemos? Que tenemos un desplazamiento, ¿no? Tenemos un desplazamiento. ¿Qué dijimos? ¿Cuánto era el de este desplazamiento? Era de 77 revoluciones. 37 revoluciones. ¿Y qué más tenemos? Que habíamos dicho que teníamos una rapidez final de 98 rayanes segundo. Ya. Como dijimos, esta no lo puedo usar porque si bien esto es parte de lo que yo estoy buscando, en realidad no conozco si hay porque esto aquí es igual. Esto aquí es igual. Acá lo voy a poner. Esto aquí es igual a un desplazamiento final menos uno inicial. ¿Correcto, jóvenes? Entonces no Sí. puedo usar esa porque no conozco el inicial. Lo que conozco es el delta, pero no conozco el inicial. Pero, ¿qué si tenemos aquí? Por ejemplo, en este de aquí, en la cuarta, tengo la velocidad final. ¿Qué más tengo? El tiempo. El El tiempo. tiempo, Tengo el tiempo, la velocidad inicial, Velocidad inicial. pero esta velocidad tampoco la tengo, pues, joven. pero ahí se le puede sacar de 37 revoluciones Sí, dividido para... podría ser. Y eso si usted, vamos a ver. Pero no nos compliquemos. No nos compliquemos, jóvenes. ¿Se puede o no se puede con eso? Sí, Exactamente, sí se puede. Entonces, ¿cómo quedaría si yo quiero la aceleración? No hay cómo perderse, jóvenes. Está sencillo aquí. Aquí, ¿cómo queda igual si cómo queda eso si yo quiero usar esta? Velocidad final menos la inicial sobre ¿Ya? tiempo. Entonces, ¿cómo llego a esa conclusión? Tengo que analizar tengo que analizar esto, lo que tenemos. Siempre ustedes analicen lo que tenemos. Y ustedes con eso pueden resolver. Entonces, ¿cómo queda eso? ahí se tendría que hallar la velocidad angular inicial y pasarla Ajá, a radianes por exactamente. segundo. Sí, porque sabemos que es diferente de cero. Entonces, ¿cómo la hallamos? Vamos, piensen, jóvenes. Tenemos suficiente tiempo para que piensen. Quiero que piensen ustedes. No le quiero dar todo yo porque tampoco ese es el asunto de esto, ¿no? Piénsenlo y en unos 10 minutos yo les pregunto.
tenemos que transformar las revoluciones de radianes. Sí, jóvenes, hay una transformación involucrada en el ejercicio. Exactamente, así es. Entonces, miren, como ya dijimos que yo voy a encontrar la aceleración respecto a esto, ¿no? Esto de aquí, ¿con cuál se calculaba? Con esta. ¿Sí o no? Entonces, despejen. Despejen esto de aquí, calculen esto, y una vez que tienen eso, pueden calcular su aceleración. Obviamente tienen que hacer una transformación. Entonces, ¿a qué es igual una revolución? A 2 2 pi pi radial. radial. 2pi radial. Exactamente. Intenten resolverlo, jóvenes. Dale 56.98. Vamos a ver. 74 pi tercios. Vamos a ver. Vamos a ver, jóvenes. Vamos a ver. Entonces, vamos a empezar. Entonces, primero, tenemos que, ya sabemos que la aceleración la vamos a encontrar con esta fórmula, ¿no? Pero necesitamos este valor. ¿De dónde lo vamos a usar? De este. ¿Por qué vamos a usar esta fórmula de aquí? Porque primeramente conocemos la velocidad final, la rapidez final, perdón. Ah, ya pues, la rapidez final, conocemos el tiempo, tenemos esto, ¿y qué más tenemos? Tenemos el desplazamiento, tenemos esto de aquí. Eso significa que yo tengo que despejar de aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Quedaría, si yo intento despejar, quedaría esto así. 2 por delta, ¿verdad? Entre t, que es igual a ¿qué? A esto, ¿sí o no? Por lo tanto, esta rapidez inicial va a ser igual ¿a cuánto?
2 delta 2 delta sobre T sobre T más menos, menos, menos W o más. Menos W o más. menos Men. Es menos, exactamente. Entonces, ¿cómo quedaría esto aquí si yo lo quisiera resolver? Esto es igual aquí a 2. ¿Por cuánto? 37. 74 pi radiano. 27. 27 por 2 pi, ¿sí o no? Entre 3. sí, Menos, ¿menos quién? Menos los 98. 38. ¿Cuánto queda aquí esto? 56.98. 56.98. ¿Qué unidades? Radianes por segundo. Radianes segundo, exactamente. Entonces aquí yo ya puedo usar esta fórmula que está acá y despejar aceleración. Ingeniero, disculpe, es que a mí me interrumpo demasiado, pero es porque tengo muchas dudas. ¿Por Sí. qué, por qué la velocidad inicial, o sea, en el despeje queda negativo la velocidad final, cuando debería de quedar positivo, cuando pasa al otro miembro? Esta de aquí, Sí, ese de ahí. a ver, ¿es positivo o es negativo, joven? Negativo. Solo que ahí puso negativo. No sé si se equivocó. ¿A dónde puse negativo? Ah, sí, tienen razón, verás. Tienen que hacerme las observaciones porque se me dificulta aquí dibujar. Verán, resulta, ¿cómo es que te llamas? Elvis, verás, Elvis, este 2 vas a multiplicar acá y esta T divide aquí, ¿no? Pero yo al momento de transcribir me olvidé de poner más aquí, ¿no? Ah, ok, ahí Fue sí. fue un error mío, pero ya ahí ya me corrigieron. Por eso es que en el despeje queda negativo. Los transcribí mal al momento de escribirlo. Entonces queda, ¿cuánto? 56.98. Entonces a partir de ahí, yo sí puedo usar esto. ¿Por qué? Porque conozco el tiempo, conozco la velocidad final y ¿qué más conozco? Y ahora sí ya conozco la rapidez inicial. Entonces, ¿cómo me queda? Que esta aceleración va a ser igual a qué. a 20.66. Ya. Significa que esto es igual a ¿cuánto? Al 98 menos, ahí este lápiz, 98. 98 menos 56.98 entre, ¿cuánto? Los 3 segundos. ¿Cuánto sale eso? 13.67. Ya. Esa es la respuesta del ejercicio. 13.77. Entonces, haciendo una retroalimentación de esto. Siempre, jóvenes, intenten identificar qué es lo que tienen. Siempre identifiquen qué tengo. Una vez que usted identifica qué tiene, usted puede ver las fórmulas y decir allá, ¿por dónde yo puedo entrar para resolver esto? Entonces, ¿qué teníamos en el ejercicio? Teníamos tiempo, teníamos el desplazamiento y teníamos una rapidez final. Por eso es que escogimos esta fórmula para encontrar esto de aquí, la rapidez inicial. Terminen de copiar ahí el ejercicio. Vamos a ver otro.
queda expresado en la unidad en la aceleración angular, ¿cómo queda su unidad? A ver, ¿cuáles son las unidades, jóvenes? A ver. Radianes. Radianes por segundo al cuadrado. Radianes segundo al cuadrado. Radianes, exactamente. Un segundo. Radianes segundo al cuadrado. Siempre pongan las unidades, por favor. No como yo que me olvido y no las pongo. Ustedes tienen que ponerlas. Bueno, veamos el ejercicio número 2. ¿Terminaron de copiar? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. El problema número 2. Anoten ahí el problema número 2 que lo vamos a resolver. Vamos a resolver los ítems que nos alcancen lo que nos falta de hoy. Asimismo, vamos a usar las fórmulas que estábamos viendo anteriormente. Vamos a seguir usando las mismas fórmulas. ¿Ya? ¿Estamos listos? Sí, Sí, ingeniero. Ya, entonces, vamos otra vez. ¿Qué hacemos primero? Identificamos lo que tenemos. Entonces, vamos identificando qué tenemos, ¿no? Vamos a poner aquí datos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Dice, la velocidad angular inicial es 0. Sé que parte del reposo. no, ¿estamos seguros? ¿Estamos seguros de eso? ¿Estamos seguros? Piénsenlo, jóvenes. Piénsenlo detenidamente. No, porque dice que acelera constante. Muy bien, exactamente. Otra vez, usted póngase en el eje de referencia de ese cuerpo que está girando como un observador. ¿Y qué le dice? Bueno, dice que un disco gira alrededor de un eje fijo inicialmente y parte del reposo. ¿Eso qué significa? Que ahorita, justo en este momento, está girando con una velocidad uniforme.
Entonces, y con aceleración angular constante, dice. Y dice que en cierto instante de su tiempo su rapidez angular es de 20. Eso significa que el observador marca, ¿y qué tiene? Tiene 20 radianes sobre segundo. Entonces, yo, cuando lean el ejercicio, traten de identificar si el ejercicio le dice si está partiendo del reposo, si está acelerando con aceleración angular constante. Y le dice que, mire, le dice que en cierto instante de tiempo su rapidez angular es 20. Eso significa que eso ha estado rodando. En algún momento comienza a marcar el cronómetro y le marca que son 20 radianes. Eso significa que tenemos aquí que, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una inicial, ¿sí o no, jóvenes? Vaya pues, de 20, ¿sí o no? Y tenemos una final de ¿cuánto? 100. 50. De 50, muy bien. ¿Qué más tenemos? El desplazamiento. Tenemos, muy bien, Desplazamiento. tenemos el desplazamiento. Bien, ven ahí. ¿De cuánto dice el ejercicio que es? Dice 100 que es de radianes. 100 radianes. ¿Ya? Entonces, qué nos piden en el literal A? Nos piden la aceleración angular. Entonces nos están pidiendo esto. Entonces, ya sabiendo qué tenemos y qué no tenemos, tenemos que identificar qué fórmula pues yo voy a usar. ¿Cuál podemos usar? Primeramente tenemos que buscar una que incluya estas tres y que además tenga la aceleración angular para yo poder despejarla. ¿Cuál usaríamos, joven? Para el literal A. ¿Podría ser la última? Los 5. Exactamente, la última. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la inicial, tenemos la final, tenemos el delta, y de aquí podemos despejar esto, mi incógnita. Muy bien. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer aquí? Tengo que simplemente hacer un despeje. ¿Qué es igual aquí es igual a eso? Entonces, igual, si yo despejo, es un simple despeje, esto es álgebra, nada más. Lo odio. ¿Sí o no? Yo lo estoy despejando, Sobre- estamos despejando esto, de esta ecuación. Es sobre 2. Exactamente. Bien. Ah, no, pues, ok, estoy poniendo mal. Es 2, no. Esto no va. Por aquí está multiplicando esto, ¿ah? Por si acaso. Ya, entonces, ¿cuánto quedaría esto? ¿Mm? 0.35. ¿Seguro? 10.5. Petito, no tienes que hacer deberes. 10.5 también, mira. ¿Qué? Radianes por segundo al cuadrado.
Ya, muy bien. Usando la misma estrategia, ¿cómo yo obtengo el literal B? Dice, el tiempo requerido para completar los 100 radianes. La fórmula 3 tendría que utilizar. La 4. La 4. También puede ser la 2. La 2. Sí, puede ser, pero aquí tenemos un t cuadrado. ¿Por qué complicarme usando esta? Eso sería complicarse. Sí se puede, pero sería complicarse. Ustedes cuando resuelvan un examen de esto o de cualquier otra materia, siempre tienen que buscar la manera de simplificar el problema. No, no se compliquen. Si se quieren, Ingeniero, ¿y la uno? la uno no, porque lo que necesitamos, ¿qué nos está pidiendo? Dice, el tiempo requerido para completar los 100 radianes. Y aquí yo tengo que usar es lo que tengo. ¿Ya? No, no puedo usar esto. ¿Por qué? Porque aquí tengo solamente esta velocidad que es final y un desplazamiento. No, no te va a dar. Primero tienes que calcular el t con esta de acá. ¿Por qué? Porque ya tienes que, tengo la aceleración que la acabo de calcular aquí, tengo esta velocidad inicial de acá, tengo la final, ¿ya? Tengo esto, y yo solamente tendría que calcular esto. No caigan en la tentación por ejemplo, coger la número 1 si no tienen el resto de las cosas. Siempre tienen que tratar de usar lo que ya tienen, ¿no? Entonces, podríamos ver qué saldría si usáramos eso. Siempre vayan a lo seguro. Traten de usar de los datos, de lo que vayan calculando, tienen que ir usando lo que ya tienen. Además, 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 jóvenes, nos están diciendo que tenemos una aceleración angular constante. ¿Eso qué significa, jóvenes? ¿Qué tipo de movimiento tenemos aquí? Movimiento circular uniformemente variado. Exactamente. Entonces, yo por eso estas fórmulas están ordenadas de esta manera. Esto es MCV y esto es movimiento circular uniforme. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es esto. Por eso es que yo no puedo usar la de acá. ¿Ya? Por eso las fórmulas se las tengo separadas. Están las fórmulas separadas de tal manera de que lo que está de aquí hacia abajo es movimiento circular uniformemente variado y solamente lo de acá es movimiento circular uniforme. Por eso se las separé así y por eso se las estoy poniendo. También eso también es importante, jóvenes, identificar el tipo de movimiento que está ocurriendo o el caso que está ocurriendo para poder yo usar las fórmulas, ¿no? No, simplemente no, perdón, simplemente no puedo usarlas por usarlas. Aparte de que identifico el tipo de movimiento, pues tengo que identificar lo que tengo, ¿no? Los datos que tengo. Muy bien, cuánto sale el tiempo entonces para completar los 100 radianes, jóvenes? ¿Cuánto sale? 285. 285,71 es excelente, muy bien eso sale. Entonces, voy a intentar resolverlo aquí con la pluma. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos estamos usando esta, joven. ¿Sí o no? Despejo simplemente el tiempo y ¿qué tengo?
¿Entre quién? La aceleración. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que t va a ser igual a ¿cuánto? A 50 menos 20 entre 10.5. ¿Y eso cuánto sale? 2.85. Bien, jóvenes. Hasta aquí lo vamos a dejar, pero quiero que intenten resolver los literales C y D. ¿Ya? Ingeniero, Esa ¿y va a ser cómo la se haría tarea. ahí? Porque ahí dice que la velocidad inicial es 20, pero ahí dice el tiempo requerido antes de alcanzar la rapidez de 20. ¿Ya? ¿Cómo sería ahí? A ver. Porque yo Primero, decía, bueno, díganme. no ¿Para sé, cuál? ¿Para cuál literal? ¿Para el C o para el D? Para el B. para ambos. Es que son diferentes. En el literal B te pide el tiempo requerido para completar los 100 radianes. Eso significa ¿qué tenemos ahí? ¿Ah? Tenemos que ser con 80. ¿Cuál 80? Restar los 100, los 20, con 80 radianes de desplazamiento angular. No, En la C, yo haría ahí poner como rapidez inicial 0 para poder calcular. sí. ¿Por qué? Explica por qué. Dice el tiempo requerido para alcanzar la rapidez de 20 metros, 20 radianes entre segundo. Entonces, si parto desde el punto 0, voy aumentando su rapidez hasta llegar a 20 radianes entre segundo. Sí, así es. Verán, esto está pasando aquí, que es lo que yo expliqué. Estamos suponiendo que esta rueda, ¿no? Digamos, está en una pendiente, entonces la estamos observando. Y el que la está observando, en realidad está marcando el T0 aquí, cuando dice 20, que en realidad para el ejercicio, ¿qué va a hacer? Cuando lo estábamos, cuando estábamos resolviendo los primeros literales, este va a ser nuestro inicial, ¿verdad? Aquí está marcando, ¿qué puse aquí? Cuando este T0 es igual, perdón, aquí, cuando marca aquí, ¿qué tenemos? Que es igual a 20 esta rapidez, ¿sí o no? ¿Ya? Y cuando llega acá, ¿qué tenemos aquí? Que es 100. 50. Pero en el literal C nos están pidiendo desde acá, y aquí sí es 0, ¿sí o no? ¿Qué tenemos 0 aquí? Una rapidez 0 y un tiempo que es igual a 0. Eso no ocurre acá, porque aquí sí tenemos un tiempo y también tenemos una rapidez. Entonces, en el literal C ocurre esto. Tenemos una rapidez que es igual a 0 y tenemos un tiempo que es igual a 0. Entonces, jóvenes, tienen que leer bien el ejercicio. Quiero que repasen esto y que intenten resolver el literal C y el literal D. ¿Ya? Esa va a ser la misión de ustedes. Y la próxima semana vamos a terminar este ejercicio. Vamos a ver otro y tenemos que hablar de cinemática y dinámica rotacional. Por favor, conversen ustedes cómo vamos con ustedes. Tienen que conversar a ver cómo hacemos con las tutorías. Hay que ver, tenemos que resolver ese asunto. Entonces lo vamos a dejar hasta Es aquí. que ingeniero, disculpe, es que lo que Bien. pasa es que escribir en el grupo y ponernos de acuerdo va a ser muy complicado, a menos que lo hagamos ahora, ya que muchos A en ver, el grupo conversemos ahora. no suelen ver los mensajes por el grupo, entonces pasan Ya. desapercibidos y no todos van a hablar acerca de ese tema. A ver, verán, su compañera decía que ella tiene que plantear un documento para ver si que se hace presencial o si se hace virtual.
Yo diría que virtual, porque hay compañeros que no están en la provincia. Entonces, ¿cómo yo haría para dividirme en dos? No puedo. Lo que se podría hacer es hacer ahí mismo, en ese mismo instante, una reunión Zoom y mientras usted está dando la clase presencial para que ellos estén ahí viendo. Espérense, tengo un inconveniente ahorita. Espérense un momento, no demoro mucho, ya ven.